Hola, soy Marce y esto es Migrando. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando. Antes que nada, les quiero contar que este va a ser el último episodio de la segunda temporada. Espero que la hayan disfrutado, gozado, que estas historias los estén acompañando y con las que ustedes se hayan sentido identificados y estén con ustedes en este proceso de sus propias migraciones. Al igual que al final de la primera temporada, quise hacer un video especial para terminar esta segunda temporada en el que les cuente un poco directamente yo sobre mi proceso. En la primera temporada, pues literalmente les conté mi historia de migración. Y el día de hoy quería tocar un tema pues que es muy presente, o sea, que es muy común y que está muy presente en muchos de los procesos de migración de muchas pues personas, de mujeres y de hombres, que es la ansiedad y la depresión en la migración. Antes que nada, tengo que hacer un disclaimer y decir que yo no soy experta en este tema. Simplemente les quiero hablar de mi experiencia, de cómo yo lo he vivido, de cosas que quizá a mí me han funcionado o cosas que a mí me detonaron la ansiedad y la depresión. Así que, de verdad, número uno, ante cualquier síntoma, vayan con un especialista, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra. De verdad es lo mejor que pueden hacer. Y pues bueno, espero que también este video les ayude a saber que no están solos y que siempre hay una luz al final del túnel. Pues bueno, para comenzar un poco con mi historia, yo he investigado un poco sobre el duelo migratorio y curiosamente yo, ahora que lo veo todo en retrospectiva, yo siento que mi duelo migratorio empezó desde que yo tomé la decisión y desde que Arthur y yo hablamos y dije, sí, voy a migrar contigo, nos vamos a casar y me voy a Alemania contigo. Y como que desde ese momento en que se tomó la decisión, yo empecé a analizar pues todo lo que yo tenía que hacer para llegar a esa migración, ¿no? Entonces era dejar mi trabajo, dejar mis amigos, dejar mi familia, organizar una boda, empezar a estudiar alemán porque iba a migrar a Alemania. Entonces, pues desde ahí como que fue un poco como un shock de decir, wow, o sea, aunque estoy segura de la decisión que tomé y sé qué es lo que quiero, no dejaba de darme miedo el decir, wow, todo lo que se avecina. Y entonces era una mezcla extraña entre una emoción y alegría total, porque de verdad, al final la relación que yo tengo con Artu es algo que me llena y que al final, o sea, yo estaba dispuesta a migrar por tener una vida juntos, entonces yo estaba como muy segura de mi decisión, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí como que no estaba plenamente feliz o no estaba como totalmente bien, como que algo se sentía extraño. Y entonces yo también a veces decía de que, oye, o sea, ¿cómo puede ser posible que viviendo una de las mejores etapas de mi vida tenga como esta espinita y este sentimiento de que no puedo estar disfrutando al 100% esta etapa? Entonces, bueno, un poco de contexto de lo que estaba pasando en mi vida es que yo había crecido profesionalmente y yo había llegado a un puesto en el que yo siempre había querido trabajar, pero era un puesto de mucha responsabilidad. Yo trabajaba en la Fiscalía de Aguascalientes, porque soy abogada, eh, y pues bueno, yo estaba súper enfocada en derecho penal, y pues yo estaba súper enrolada en ese trabajo, pero es un trabajo que al final es muy pesado porque pues estás jugando con la libertad de las personas, ¿no? O con la seguridad de la gente. Entonces, pues es una responsabilidad que no para. Y al final tú eres responsable de ciertas investigaciones y entonces no para porque es 24/7, 24/7, 24/7 y tienes guardias en los fines de semana y te cae un detenido y entonces es como una responsabilidad constante. Y al mismo tiempo tuve yo que hacer un curso que teníamos que hacer todos los que éramos ministerios públicos, entonces me tocó hacer ese curso, entonces yo no paraba, o sea, de verdad era, en la mañana yo trabajaba, salía de trabajar, tenía como media hora y me tenía que ir al curso hasta las 9 de la noche. Y al día siguiente igual, desde las 8 de la mañana, curso hasta las 9 de la noche. Y al mismo tiempo se me juntó que estaba haciendo una especialidad justamente en el mismo tema del sistema penal acusatorio y derechos humanos. Entonces,
era una locura porque no tenía tiempo para mí. O sea, realmente yo estaba súper, súper saturada. Y en ese momento, justo súmale que tenía que organizar una boda, que aparte era mi boda, que yo quería que fuera perfecta, pero al final Artu no estaba. Y a pesar de que su familia lindísima nos apoyó en todo momento, mi familia obviamente también estuvieron al 100 para mí, al final como que yo sentía esa responsabilidad de que yo quiero que salga todo perfecto en mi boda. Y entonces era de verdad dividirme en 50,000 cachitos que yo ya no podía. O sea, yo ya no podía. Y aparte, échale que quieres hacer la despedida con tus amigas y que sin flacar para la boda. O sea, como que yo tenía 50,000 cosas en la mente en ese momento. Pero al final como que no me daba tanto cuenta porque estás en un ritmo de vida tan acelerado que es como lo normal, ¿no? Entonces eran 50,000 cosas todos los días, 50,000 cosas todos los días, muchísima responsabilidad, muchísimo trabajo, pero y el curso, pero entonces de verdad era una total locura. Y así fue como poco a poco fui sobrecargando, la verdad, a mi cuerpo de mucho cansancio, de mucha presión, de mucho estrés, pero pues yo creía que lo podía con todo y yo seguía queriendo hacer todo excelente. Y aparte, digo, en ese momento no me daba cuenta, pero yo creo que desde ahí empezó como un poco mi duelo migratorio, porque quieras que no, poco a poco como que iba asimilando todas las cosas que iba a tener que dejar atrás por migrar. Entonces, claro que entre tanta cosa que tenía, me dolía que no podía ir a ciertas fiestas, que iba a ciertos planes, pero yo estaba súper cansada y no los disfrutaba. Entonces eso también como que me presionaba mucho de decir, ni siquiera estoy teniendo tiempo de calidad con la gente que quiero por todas las demás responsabilidades, pero es que todas las demás responsabilidades también son importantes y no las puedo dejar. Entonces era como, o sea, digo, en el momento yo no lo sentía porque estaba tan en el desmadre mental que yo, o sea, solo vivía, existía y trataba de hacer lo mejor de mí. Pero ahora que lo veo en retrospectiva, son todas esas cosas que yo traía cargando y que obviamente en algún punto mi cuerpo iba a explotar. Entonces, el primer punto o el primer medio ataque de pánico que a mí me dio, me acuerdo perfecto que fue en la primer Navidad que yo pasé con la familia de Artu. Ahí en esa Navidad apenas habíamos dicho de que nos vamos a casar, pero todavía ni siquiera, creo que ya estábamos comprometidos. Creo que estábamos comprometidos. Y pues bueno, fui a la cena con su familia. Y yo me acuerdo que a mí me dolió mucho el no estar con mi familia, como de decir de que, ay, güey, de ahora en adelante, pues ya tengo dos familias y me tengo que dividir. Entonces fue como, o sea, como que me cayó ese 20, pero digo, al final yo fui a la cena muy feliz. Estábamos en la cena y justo cuando nos sentamos allá a comer, de repente yo sentí como que un bajón de presión, o sea, como que algo me entró así como, me recorrió todo el cuerpo como un escalofrío y una presión en el pecho y yo dije, ¿qué onda con esto? A mí anteriormente ya me había pasado que se me bajaba la presión y en alguna ocasión hasta me llegué a desmayar porque me daban bajones de presión. Y yo dije, ay, se me bajó la presión. Pero claro que me dio muchísima pena también tener que decir de que, oye, es que me siento mal, creo que me tengo que ir a mi casa. Entonces me acuerdo que me fui como a un sillón que tenían afuera del comedor. Y, o sea, era tanta o sea, es que es una sensación única, de verdad. Y dije, no, me tengo que ir a mi casa. Y ya me llevó a mi casa y antes de las 12 yo ya estaba acostada porque de verdad me sentía muy, muy, muy mal. Y pues nada, en los siguientes días, pues sí me sentía cansada, pero la verdad es que como que se me calmó todo lo demás. Sí fui al doctor, pero me dijo, ay no, lo único que tienes es mucho estrés, pero tómate esta medicina, que es una medicina naturista, y hidrátate mucho y ya, no pasa nada. Entonces pues yo me seguí con esas pastillitas, pero sí de repente me llegaba como esta sensación, que ahora sé que es la ansiedad, que era como un escalofrío, como algo que de verdad se apoderaba de tu cuerpo y es una sensación muy extraña que yo creo que cada quien la describimos de una manera muy diferente, pero todos nos entendemos cuando estamos hablando de ansiedad y la hemos vivido. Entonces, pues nada, yo seguía con ese medicamento y cada que medio que me daba, me lo tomaba otra vez. Y me lo tomaba y me lo tomaba y me lo tomaba. Y no me acuerdo, creo que fue por ahí de marzo
que literalmente, o sea, me empezaba a dar y yo me tomaba la medicina y como que medio me hacía, ¿no? Hasta que un día, justamente en el trabajo, me acuerdo perfecto porque a mí me tocaba recibir cuando detenían a alguien haciendo un delito y a mí me tocaba recibir la puesta a disposición. Entonces llegaban los policías y me decían de que traemos a esta persona que se robó esto o X cosa, ¿no? Entonces, pues yo estaba hablando con los policías y en eso, o sea, no les miento, me llegó la ansiedad total, o sea, me recorrió todo el cuerpo, pero me llegó tan fuerte que empecé a ver borroso, sentía que no podía respirar, el corazón lo sentía de que a 50,000 por hora, o sea, de verdad una locura. Y yo obviamente me asusté muchísimo porque a mí nunca me había, o sea, la vez anterior que me había pasado no había sido tan fuerte. Y entonces yo dije, o sea, ¿qué es esto? Y me acuerdo perfecto que, o sea, estaba yo hasta temblando, horrible, y con el policía enfrente, pues tratando de fingir que todo bien. Y entonces dije de que, ay, voy al baño, ¿no? Y me acuerdo que me fui al baño, y estaba temblando y sentía que, no, o sea, sudando frío, y me senté en el baño, en el piso del baño, y yo estaba de que, a ver, por favor, concéntrate, Marcela, tienes que salir, tienes que hacer este trabajo, tienes muchas cosas que hacer. Y por más que trataba de tranquilizarme, no funcionaba. O sea, yo seguía con este ataque de ansiedad, pero que en ese momento no sabía que era un ataque de ansiedad, porque nadie a mi alrededor me había contado que les había pasado eso. Entonces yo estaba como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿es algo del corazón? ¿Qué me está pasando? O sea, yo estaba muy asustada y de plano dije, es que no puedo más. O sea, no puedo. O sea, algo me está pasando. Necesito una solución a esto. Y entonces me acuerdo que fui con una compañera y le dije de que, Susi, perdóname, me tengo que ir. Susi, si estás viendo esto, mil gracias por apoyarme ese día. Em, y así como pude, me fui manejando, le marqué a mi papá y afortunadamente mi papá ya le había pasado en algún momento un ataque de ansiedad. Entonces él me dijo, es que lo que tienes es un ataque de ansiedad y vamos al psiquiatra ahorita. Y yo de que sí, es que ya no puedo pasar un segundo más. O sea, era una desesperación total, horrible, horrible. Y, y pues ya total, llegamos como con el psiquiatra, ahí ya se me había pasado un poco el ataque de ansiedad, pero pues como no tenía cita, estuvimos todavía como hora y media fuera del consultorio, hasta que ya por fin entramos y lo primero que me empezó a preguntar el doctor de que, a ver, ¿qué está pasando en tu vida? Y yo de que no, pues ¿en qué trabajas? Y yo no, pues en esto. Y me dijo, no, desde ahí. Y me dijo, ¿y qué otra cosa está pasando? Y yo, no, pues me voy a casar y me voy a ir a vivir a Alemania. Y el psiquiatra de que, es que pobre de ti y de tu cuerpo y de tu sistema nervioso, o sea, estás acabando con ellos porque es demasiado estrés, o sea, es demasiado. Y yo como de, no, pero, o sea, sí puedo. Y él me dijo de que no, es que es demasiado. Yo había estado bajando muchísimo de peso y mi mamá ahí le dijo de que ha estado bajando muchísimo de peso, no descansa, siempre está como con mil cosas. Y el doctor me dijo, es que lo que tienes es ansiedad, es ansiedad. Y nunca me habló tal cual de depresión, pero al momento de darme la receta, ahí literalmente decía de que depresión nerviosa. Y dije de que qué fuerte. O sea, sí me asustó mucho el decir, qué fuerte hasta dónde llevé a mi cuerpo a tener que poner ese alto total en la vida y decir, oye, cuídame, o sea, estás acabando contigo. Y pues ya a partir de ahí el doctor me empezó a dar medicamento, pero es muy complicado porque son medicamentos que para empezar, o sea, bueno, según lo que me explicó el doctor, ya no soy experta, pero según lo que me explicó el doctor, nadie, o sea, no hay un medicamento que ataque como todos los síntomas de ansiedad porque a cada persona le ataca diferente. Cada persona más bien lo siente diferente. Entonces, unos pueden sentir ciertos síntomas, otros otro, y entonces no hay como un medicamento, así que hay diferentes medicamentos dependiendo de los síntomas y aparte tienen que ser en diferentes cantidades. Entonces tienes que ir probando qué cantidad te va haciendo bien, te funciona, que no sea excesivo, que no esté de menos. Y entonces vas entrando como poco a poco aumentando las dosis, pero pues todavía te tardas un rato pues en dar con la dosis de cada medicamento que a ti te funciona. Para esto ya estábamos en marzo y yo me casaba en mayo. Entonces, eso también para mí era una super presión porque yo decía de que qué triste que no estoy disfrutando mis últimos meses de soltera, que aparte ya me voy a ir a vivir a Alemania y que me haya tenido que pasar esto. O sea,
obviamente después poco a poco me fui dando cuenta que había sido totalmente mi culpa, o sea, yo llevé a mi cuerpo hasta ese punto. Y la verdad es muy duro verlo así porque, o sea, qué fuerte lastimarte a ti de esa manera. Em, o sea, se me hace muy, muy fuerte, la verdad. Y hasta el día me duele mucho el haberme llevado, o sea, como que pienso en mi yo del pasado y me da o sea, me da mucha tristeza el haberme llegado a ese nivel y al estarme exigiendo tanto y aún así sentir que no estás haciendo suficiente o que no estás haciendo todo bien o todo lo que quisieras hacer. Pero bueno, el caso es que ya empecé con el medicamento, pero obviamente no se te van los ataques de ansiedad de un día para otro. O sea, es muy, muy paulatino, muy, muy paulatino. Y es un proceso muy complicado y muy desesperante porque sobre todo los primeros días pues sigues con tus ataques de ansiedad o al menos, no sé si sean todos los casos, pero a mí me seguían dando casi diario, cada vez menos o con menos síntomas, pero era como todos los días constante, 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 constante. Aunque yo seguía tomándome mis medicamentos, pero era ir, como les digo, ajustando las dosis. Em, y yo me acuerdo de haber tenido días que estaba en mi casa y que, no sé, no podía salir a ciertos planes o así porque yo sabía que, o sea, me daba pánico el salir y que me diera un ataque de ansiedad, porque me pasó yendo a comer con amigas, yendo por un café y me daban los ataques de ansiedad y era una sensación horrible, o sea, de verdad o sea, las que lo vivan o lo hayan experimentado no me dejarán mentir que de verdad es algo muy, o sea, muy feo, o sea, da mucho miedo porque al menos yo sentía que perdía el control de mí misma, o sea, no me podía controlar. O sea, yo creo que hoy en día es las cosas que más me da miedo el volver a sentir un ataque de ansiedad, porque es algo horrible. Y entonces, como yo, obviamente, aunque me iban disminuyendo, pues de repente todavía me daban mis ataques de ansiedad. Y, y sí llegó un punto, y eso también me duele en el alma decirlo, pero yo me acuerdo que sí llegó un punto en el que un día estando en mi casa, o sea, yo decía de que, a ver, si esta va a ser mi vida em, llena de ataques de ansiedad y de estar como a la expectativa de a ver en qué momento me da un ataque de ansiedad. O sea, yo sí llegué a pensar de que es que yo no quiero esta vida. O sea, y yo decía, y me voy a casar con Artu y Artu se va a casar con una morra que se la va a pasar entre ataque y ataque de ansiedad y que no va a poder salir. O sea, ¿para qué? O sea, pobre, o sea, no lo voy a meter en una vida así. Y yo decía, ¿y yo cómo voy a seguir mi vida? O sea, ¿cómo voy a seguir trabajando si cada rato me va a dar un ataque de ansiedad? O sea, la verdad como que perdía toda la esperanza y yo en mi mente decía de que, bueno, vamos a darle una semana más y si no se quita, pues ya va ahí. O sea, llegué a pensar en cosas de verdad horribles por la desesperación de lo que era estar pasando por uno y otro ataque de ansiedad y al final es un proceso al que le tienes que tener mucha paciencia porque fueron años de tu vida llevando a tu cuerpo a ese límite que no se va a solucionar de un momento a otro. Así que tienes que tener muchísima paciencia para volver a apapachar a tu cuerpo y a que tu cuerpo vuelva a sentirse bien. Pero al menos para mí eso fue un proceso súper duro y muy difícil de entender, porque yo me creía súper poderosa y yo sentía que yo no me enfermaba, que a mí no me pasaba nada, que yo me podía desvelar una semana completa y no dormir y yo seguía súper bien, hasta que mi cuerpo me cobró factura y me di cuenta de lo desgastado que estaba mi cuerpo. Me acuerdo perfecto que hasta en una consulta el doctor, el psiquiatra, yo le decía, es que me estoy tomando esto, pero no me funciona. Y me dijo, bueno, vamos a subir a esto. Y cada vez teníamos que subir más. Y me dijo, es que si estás llegando a estas dosis, es porque quién sabe cuánto tiempo te estuviste aguantando cansancio, estrés, desveladas, cansancio, o sea, como estabas llevando tu cuerpo al límite y solo tú sabes cuánto tiempo llevabas con esto, que estás teniendo que llegar a estos niveles de dosis que son muy altos. Y entonces dije, qué fuerte, o sea, qué fuerte que nosotros solitos nos llevamos a nuestro cuerpo a ese límite por no tenernos el suficiente amor propio de decir, necesito descansar o necesito comer bien, necesito tranquilizarme, necesito soltar cosas
y no cargar con tanto estrés en todo momento porque a veces no podemos y está bien no poder. Pero bueno, en ese momento para mí, yo tenía que poder hacer todo perfecto y no había manera de que yo no pudiera hacer algo. Hasta que poco a poco obviamente me fue cayendo el 20 y dije de que es importante soltar ciertas cosas y amarnos a nosotros y ponernos a nosotros antes que cualquier otra cosa. O sea, yo soy más importante que la boda más perfecta. Yo soy más importante que cualquier curso, que cualquier maestría, que cualquier especialidad. Yo soy más importante que cualquier trabajo, que ese fue lo que más me costaba asimilar, el decir, o sea, hasta el punto, o sea, yo no faltaba jamás al trabajo hasta el punto en el que no pude trabajar por la ansiedad que me estaba dando. Que si lo hubiera prevenido, que si me hubiera dado los espacios de descanso y de decir, esto no puedo hacerlo, quizá no hubiera llegado a ese límite al que llevé a mi cuerpo. Y pues bueno, yo seguía con los medicamentos. Cada vez sí iban disminuyendo los ataques de ansiedad. Pero, o sea, fue muy triste porque incluso o sea, ya para cuando yo me casé, todavía me estaban dando ataques de ansiedad. O sea, me acuerdo que en la misa de mi boda me dio un ataque de ansiedad y que yo decía, qué horror, o sea, voy a salir en las fotos toda con la ansiedad y no poder estar disfrutando al 100 cada momento por el que, o sea, que era uno de los días más importantes de mi vida. Fue súper doloroso el asimilarlo e igual, pues obviamente el tomar estos medicamentos te absorbe muchísima energía, tienes que dormir muchísimo. Y a mí me daba muchísima culpa también con Artu, porque imagínense, o sea, recién casados, nos fuimos de luna de miel, bueno, fuimos a Cancún con varios amigos, porque fueron varios amigos extranjeros a la boda. Y en Cancún yo diario de que a las 9 de la noche yo estaba súper cansada, me despertaba súper tarde. Y a mí me daba muchísima culpa de ser como un impedimento y aparte yo no poder estar disfrutando al 100% esos momentos que de verdad son, o sea, no los vas a recuperar nunca, o sea, nunca los vas a volver a vivir. Y yo recordaba o sea, siempre me recordaba una y otra vez de decirte que yo misma fui la que provoqué esto en mi vida, o sea, y lo importante, o sea, y lo firme que estoy ahorita de no volver a llevar a mi cuerpo a ese límite. Entonces, pues bueno, obviamente gran parte de eso era la presión que yo tenía de que pues también ya te vas a vivir a otro país. Y cuando yo llegué acá a Alemania, igual al principio fue súper difícil porque yo dormía muchísimo, me han dado muchísimos bajones de que me vuelve a dar ansiedad y tengo que reacomodar mis dosis de medicamento y de repente estoy mejor y de repente me emociono porque, ay, ya me quitaron un medicamento, pero de repente otra vez me da bajón y tengo que volver a ciertos medicamentos. Entonces es como una lucha constante y justamente como al migrar es una revolución emocional en la que a veces estás arriba, a veces estás abajo y para las personas que tenemos como problemas pues de salud emocional o mental, no sé cuál sea la palabra correcta, es todavía más duro porque esas subidas y bajones no es nada más estar triste, sino que muchas veces va de cajón nuestra salud, ¿no? Y nuestra estabilidad. Entonces, la verdad ha sido un proceso muy duro. Digo, al final yo lo vengo arrastrando desde que estaba en México, pero para mí sí ha sido como un proceso muy duro el también estarlo viviendo ya habiendo migrado. O sea, sí me han dado muchísimos bajones de verdad emocionales. No sé, cuando hay fechas importantes de cumpleaños de mi familia, la próxima semana es mi cumpleaños y para mí ha sido como súper doloroso el asimilar que no voy a estar con mucha gente que yo quiero y con la que me encantaría estar disfrutando estos momentos importantes. Igual Navidad fue muy duro para mí y siento que esos momentos me pegan mucho más justo porque no estoy en mi mejor momento de salud mental. O al final simplemente son momentos que pues, por los que tenemos que atravesar y que tenemos que aprender a vivir y a soltar. Y justamente he estado investigando un poco sobre el duelo migratorio, que es un tema súper interesante que yo cuando migré, ni siquiera por aquí me imaginé que existía. Y me he dado cuenta cómo sí he vivido cada fase, o sea, he atravesado las fases de que primero llegas y todo es como novedoso y todo es como wow. Y luego la segunda etapa es como de que el golpe de realidad de decir de que, ay, güey, o sea,
sí migré, ya estoy viviendo en un lugar nuevo, aquí no tengo a mi familia, aquí no tengo a mis amigos. Yo siento justamente que estoy en esa etapa en la que me están cayendo muchos veintes de todo lo que al final dejas atrás cuando migras. Em, y pues obviamente ha sido muy duro y he tenido muchas recaídas. Em, y estoy segura que todas las personas que también estén atravesando por esta situación me entenderán perfecto de lo complicado que es y también de lo importante que es pedir la ayuda que necesitas. De verdad, el no tener miedo a decir necesito ir a terapia, necesito un psicólogo, o el decir, sabes que yo ya estoy en un momento en el que ya no puedo yo sola, o sea, ya me está afectando a mi trabajo, me está afectando a mi relación, me está afectando a mi familia. Y yo para mí ese es el momento en el que, ¿sabes qué? Necesito ir con un psiquiatra y que me ayude. Porque al final cualquier enfermedad que sea de la mente, o sea, ansiedad, depresión, al final es como una gripe. Entonces necesitas tratarlo con medicamento y necesitas darte también ese espacio y ese valor a ti mismo de decir, necesito ayuda y voy a ayudarme a estar bien. Y no tener miedo de los medicamentos porque de verdad a veces son tu única salvación. Hoy en día sigo yo un poco luchando con esto, como les digo, yo sigo tomando medicamentos, he tenido mis altas y bajas, no sé si llegue un momento en el que ya pueda decir que estoy totalmente estable, ahorita todavía no, o sea, pero quise contarles un poco de mi experiencia porque a veces es muy importante el escucharlo, sobre todo porque yo me acuerdo que cuando a mí me pasó, yo no sabía lo común que era. O sea, yo decía de que, ¿qué es esto? Y poco a poco, como que yo nunca tuve mucho tabú en ese tema. O sea, como que yo siempre le decía a mis amigas de que, ay, es que me dio esto y me dijeron que es ansiedad, me dijeron que es depresión. Y siempre que le dije cómo era. Y me fui dando cuenta de que es muchísimo más normal de lo que creemos. O sea, de verdad es una locura, porque yo creo que al menos el 50 o 60% de la gente que yo conozco, a la que le iba contando mi historia, me decía, yo ya también pasé por eso. Ah, yo ya también a veces voy manejando y me tengo que parar porque me da un ataque de ansiedad. Y me quedé impactada de cómo no se habla lo suficiente, de cómo, o sea, de este problema, ¿no? De cómo estamos acabando con nuestro cuerpo por no darnos el amor propio suficiente y cuidarnos. Y también por eso siento, o sentí como la necesidad de hacer este video, justamente porque sé que el tema de emigrar muchas veces como que pues desata estas situaciones de ansiedad y de depresión. Entonces, para empezar, que sepan que no están solas, que somos muchísimas las que atravesamos por ahí, que siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que te va a entender, y que si no lo tienes, yo aquí estoy para escucharte y para estar para ti, porque yo sé lo que es atravesar por estas situaciones. Y también para decirte que no tengas miedo a pedir ayuda. Siempre es la mejor opción. Eh, Pide ayuda porque simplemente a veces no podemos solos y es lo más sano el pedir ayuda, pero sobre todo el querernos lo suficiente para saber cuándo parar, cuándo necesitas un tiempo para ti y pues que no lleguemos a un punto en el que nos lastimemos tanto que de verdad llegue a dañar nuestra salud. Entonces, bueno, espero haber contado bien mi historia, espero que les pueda servir a ustedes un poco como experiencia. Les digo, no soy experta en el tema, simplemente es como un poco de mi historia. Y pues nada, muchas gracias por ver. Estén pendientes de la tercera temporada que también va a estar increíble. Y de verdad no dejen de comentarme, de preguntarme si tienen alguna duda. Y de verdad que yo voy a estar, yo que ya atravesé por ahí, siempre voy a estar ahí para quien necesite hablar o quien necesite desahogarse o quien necesite pedir ayuda. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao.